Muy bien, continuamos con los no metales. Sin embargo, antes quiero aclarar una cosa que no he mencionado mucho en el anterior video y es la función de los metales, que es algo también fundamental que hay que entender, ¿sí? Siempre me gusta darles el contexto en el sentido de para qué sirve lo que ustedes están estudiando. Y bien, los metales están presentes obviamente en muchas formas en nuestra vida, tanto en la utilidad, digamos, doméstica, en estar en estructuras de hierro, en joyas y demás, como también en nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso me parece muy interesante que ustedes entiendan. Ustedes saben que el calcio, por ejemplo, está presente en gran parte de nuestros huesos. Nuestros huesos están hechos de fosfato de calcio, ¿sí? Del ortofosfato de calcio. El hierro, por ejemplo, forma parte de la sangre para la hemoglobina y ayuda a transportar oxígeno, ¿sí? Después tenemos el sodio y el potasio y también el calcio, que participan en lo que se llama intercambio iónico en nuestras células. El sodio entra de la membrana celular para generar potenciales de acción, ¿sí? El hecho de que yo levante mi mano significa que ha habido un intercambio celular de sodio y potasio, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan también la función hacia ese lado. El magnesio igual es un importante catalizador dentro de lo que es las células, que se refiere a catalizador, que favorece ciertas reacciones, ¿sí? Las acelera. Y así con varios elementos. Y el cromo, por ejemplo, es bien interesante analizarlo porque el cromo más 6 es súper tóxico. Sin embargo, el cromo más 2, cromo más 3 puede estar en trazas muy pequeñas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, es bien importante entender esa función también. Y en ese sentido es que también les voy a hablar un poco de las funciones de los no metales, ¿sí? Para empezar, voy a ir mencionando unos cuantos, ¿ya? Tocando el tema de intercambio celular de sustancias, el cloro, por ejemplo, también participa en el intercambio de sustancias en la célula. ¿A qué me refiero? Para generar un potencial de acción, o sea, es decir, una cosa positiva, movimiento y demás, participa el sodio o el potasio. Para generar que la célula duerma, entre en reposo, participa el cloro. Muchos medicamentos funcionan a qué nivel, que es como que abren la compuerta para que entre el cloro a la célula, ¿sí? Entonces, esa función, digamos, del no metal, más allá de lo que ustedes conocen de ácido clorhídrico y demás, también es bastante interesante. Acuérdense además que el ácido clorhídrico está en nuestro estómago, ¿no? Y ayuda a disolver los alimentos. Luego voy a hablarles del selenio. El selenio es un oligoelemento. Si se acuerdan en biología, los oligoelementos son aquellos que necesitamos en muy pequeña cantidad, pero que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. El selenio ayuda a sintetizar, por ejemplo, enzimas, ¿sí? Que sirven como antioxidantes, es decir, sirve para sintetizar enzimas antioxidantes, ¿sí? Porque obviamente hay otro tipo de enzimas, a eso me refiero. El azufre está presente como puente de proteínas, ¿ya? Entonces es como que ayuda a que se unan las proteínas. ¿Y quién forma las proteínas? El nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno es el principal componente de las proteínas, obviamente junto con el carbono, ¿ya? Porque el carbono, básicamente en nuestro cuerpo es agua, ¿ya? Carbono, nitrógeno, hidrógeno, o sea, así unidos, digamos, ¿no? En cadenas, en lo que se llamarían cadenas de carbono. Bueno, obviamente el oxígeno participa en la respiración celular, en el intercambio de gases a nivel de nuestro organismo, y no solamente del nuestro, sino también de las plantas, ¿sí? El fósforo, ya les había mencionado, el fosfato de calcio. Bueno, el fosfato de calcio es esto, ¿no ve? Aquí. Entonces el fósforo forma parte esencial de lo que es los huesos, de la estructura de los huesos, ¿sí? Y bueno, así les he mencionado prácticamente todos los elementos, los no metales, digamos, que tienen bastante importancia a nivel de nuestro cuerpo. Obviamente pueden llegar a tener participación en más o menor medida los otros no metales, pero estos suelen ser los más mencionados y los más importantes, y sobre todo los que trabajan también a nivel de medicamentos. El bromo es uno de esos medicamentos, uno de esos elementos. El yodo, por ejemplo, si se dan cuenta, cuando se ponen para desinfectar las heridas, también tiene ese tipo de funciones, pero estos están en nuestro cuerpo, eso es lo que quiero resaltar, ¿sí? Ok, ahora nos movemos a la localización.
Los no metales se encuentran a la derecha en la tabla periódica, es decir, acuérdense que siempre es esta línea que está aquí trazada, ¿no? Estos son los no metales, ¿ya? Entonces están en la derecha de la tabla periódica. Y hablamos de sus propiedades físicas y químicas. Los no metales pueden estar sólidos, líquidos o gaseosos, ¿sí? Un ejemplo de sólido sería el carbón, gaseoso puede ser el cloro, el flúor, el oxígeno y líquido, por ejemplo, el bromo se encuentra en estado líquido. Si se acuerdan en mi tabla periódica en el curso, y está bien marcadito qué elementos están en qué estado, ¿sí? Hay otros que los puedes encontrar en diferentes estados, o sea, el yodo puede estar tanto como gaseoso como sólido, ¿sí? Entonces, están realmente en estados muy variados. El azufre, por ejemplo, es también sólido, se lo suele encontrar como un polvito amarillo, se le llama flor de azufre, ¿ya? Después, la apariencia igual es variada, porque, como les digo, el azufre es un polvo amarillo. El carbono podemos encontrarlo de diferentes formas, pero si ustedes piensan en carbón, usualmente les va a asociar al negro, ¿no? El carbón de la parrilla. Entonces varía mucho. Y el cloro, el nitrógeno, suelen ser gases que no se pueden apreciar a simple vista, ¿sí? Entonces varía la apariencia de los elementos. Por ejemplo, el bromo es un líquido que suele ser medio rojizo, ¿sí? Entonces es bien variado este tema. Y además es importante aclarar que, por ejemplo, el silicio igual, ¿de qué está hecho el vidrio? De silicio. Entonces, fíjense que también cambia mucho la apariencia. No es lo mismo que con los metales, que la mayoría tienen una apariencia y un brillo metálico, ¿sí? Tienen menor densidad, por eso pongo aquí, menor densidad que los metales, ¿ya? Estoy comparando con los metales. Es decir, una masa puede ocupar... una masa más ligera puede ocupar un espacio más grande, ¿sí? Por eso también hablamos de los gases, ¿no ve? Que ocupan un gran espacio pero pesan muy poquito. No son dúctiles, ni maleables, ni conducen la electricidad, ¿sí? Esto lo vamos a analizar más abajo de por qué. Pero en general no son dúctiles ni maleables porque sus electrones no permiten, ¿sí? Que la estructura, la configuración electrónica no permite que se pueda moldear este elemento. Y presentan una característica muy especial que ustedes me imagino que no han debido escuchar, que es la alotropía, ¿ya? De todas maneras va a ir adjunto al video un pequeño textito, pero quiero que se entienda qué es la alotropía. La alotropía es la capacidad de los elementos de estar en el mismo estado físico, pero tener diferentes propiedades, ¿ya? Formas diferentes del mismo elemento en el mismo estado físico, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes ven aquí, este es el oxígeno que está en nuestra atmósfera y este es el ozono. El ozono está en la capa de ozono, ¿no es cierto? Y ayuda a filtrar los rayos ultravioleta, ¿no es cierto? En cierta forma impide que salga todo el calor, ¿no es cierto? Y mantiene la temperatura. Y bueno, aparentemente con todo esto del coronavirus se ha regenerado parte de la capa de ozono. ¿Qué pasa con la capa de ozono? Que los gases de los aviones emiten monóxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno y eso genera que esto se rompa, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a la alotropía. Estas dos son diferentes formas del oxígeno en el mismo estado, ¿ya? Es decir, están los dos en estado gaseoso. Sin embargo, tienen propiedades diferentes, ¿ya? ¿Por qué? El oxígeno ya han visto, digamos, ya saben para qué sirve, y el ozono tiene otra utilidad completamente diferente y reacciona completamente diferente, ¿sí? Entonces es súper interesante esa variabilidad que existe en cómo se agrupan los átomos de ciertos elementos, ¿sí? Otro ejemplo, ya voy a hacerlo aquí arribita, es el fósforo, ¿ya? El fósforo se lo puede encontrar en forma elemental, así se dice, así, ¿ya? O se lo puede encontrar como P4. A este se le conoce como WP, Willy Peter. ¿Por qué? Porque es la abreviación de White Phosphorus, ¿ya? El White Phosphorus ha sido usado como un arma, estilo como que para hacer bombas, ¿ya?
lo lanzaban, digamos, este fósforo blanco, porque literal es white phosphorus, fósforo blanco, y genera explosiones, ¿sí? Se lo utilizaba en algún momento como arma de guerra, ¿ya? Pero tiene formas diferentes, ¿ya? Este fósforo que conocemos es el fósforo rojo, y si se hace referencia a Breaking Bad, se van a dar cuenta que hay una referencia a el red phosphorus, ¿ya? Y el white phosphorus es otro. Pero ¿qué varía? Los dos están en estado sólido, ¿sí? Pero ¿qué varía? Sus propiedades físicas y químicas, ¿ya? ¿En qué sentido? Este va a reaccionar de una manera muy diferente a la que reacciona este. Si se dan cuenta, el fósforo también puede llegar a ser explosivo, pero en mucha menor proporción por cómo están distribuidos sus átomos, ¿ya? Y otro ejemplo de esto, voy a borrar, es el carbono, ¿ya? El carbono lo pueden encontrar en diferentes formas, ¿ya? En estado sólido. Hablamos, por ejemplo, del grafito. ¿Qué es el grafito? Lo que está en sus lápices, ¿sí? Lo pueden encontrar como diamante, ¿no ven? Usualmente lo que hago es pasarles mi anillo y mostrarles a todos el diamante para que vean que es chiquito. Espero que se pueda apreciar algo, ¿bien? Y tiene una forma tetraédrica, ¿sí? El diamante tiene una forma, por eso también lo representan así, ¿no ve? Y que tiene varias aquí capitas y así, que se ve como que de varios lados, ¿ya? Tiene una forma tetraédrica. El grafito tiene una forma hexagonal. Si se dan cuenta, son como láminas. Y también vamos a ver, por ejemplo, los carbonos amorfos, los carbonos vegetales, ¿sí? No necesariamente el que se genera después de quemar como tal, pero es un buen ejemplo, ¿sí? Hay minas de carbón como tal, ese suele ser el grafito, pero depende, ¿sí? El tema es que fíjense que un mismo elemento se lo puede encontrar de diferentes formas, pero en el mismo estado físico, ¿sí? Entonces, es bien importante entender esto de la alotropía porque es una característica única de los no metales, ¿sí? Esto no sucede en los metales, ¿ya? Entonces, es bien importante que entiendan esto de la alotropía. Si tuvieran alguna pregunta, por favor me la hacen, ¿ya? Bueno, y eso en cuanto a las propiedades físicas. En cuanto a las propiedades químicas, los no metales retienen sus electrones con mucha fuerza y tienden a atraer los electrones de otros elementos. Ahora, ojo, esto de atraer electrones de otros elementos se le denomina electronegatividad. Hay elementos que atraen con más facilidad los electrones de otros elementos, ¿ya? Y hay otros elementos que no tienen tanta capacidad de atraer los electrones de otros átomos, ¿ya? Pero quiero que entiendan que la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones, ¿sí? Y en general, todos los no metales la tienen, pero unos en mayor medida que otros. Tienen 4 o más electrones de valencia. A ver, pónganse a pensar, no metales. Carbono, ojo que el boro es un caso especial, siempre lo vamos a tratar como un caso aparte, es súper raro, su capacidad de enlace es diferente, ¿sí? Es otro caso, pero carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿sí? El bromo, el selenio, arsénico, todos tienen más de 4 electrones de valencia, ¿ya? Obviamente los no metales prácticamente no, perdón, los gases nobles no tienen valencia directamente, ¿no ve? Porque ya están completos, ¿no ve? Pero sí tienen 8 puntitos en su Lewis, eso no se van a olvidar. Y bueno, la reactividad con diferentes elementos varía de elemento en elemento, de grupo en grupo, ¿ya? Por lo general va de mayor a menor. ¿A qué me refiero? Yo aquí les hago evaluar la reactividad del grupo de los halógenos. El flúor es más reactivo que el cloro es más reactivo que el bromo y el bromo es más reactivo que el yodo. Entonces, si les hago comparar entre flúor y yodo, ¿quién es más reactivo? El flúor. Lo mismo aquí, el oxígeno es más reactivo que el teluro. Por lo general tiene que ver con el radio atómico, ¿ya? Con cuán grande es el átomo, ¿sí? Pero, como les digo, varía de grupo en grupo, es bastante variable. Y obviamente los gases nobles, aquí esto quiere decir gases nobles no reaccionan, ¿sí? Los gases nobles no van a reaccionar, ¿por qué? Porque ya están completos, ¿sí? Espero que haya quedado todo claro, espero que si tienen dudas me escriban, cuídense mucho, los quiero mucho,
Chao.